tardes para todos. Hoy vamos a compartir con ustedes un rato sobre los temas de planeación estratégica de tecnología e informática, no tanto como en términos generales, sino cómo la utilizamos como una herramienta para generar valor con la tecnología. Pero antes de avanzar en el tema, yo les quiero proponer un cambio en el título de algo que estamos empezando a percibir, de algo que necesitamos que sea un poco más incluyente y ya no hablar de tecnología informática, sino, perdón, sino hablar de tecnología digital. La razón es muy sencilla. Si nosotros desmenuzamos la palabra informática, implica procesamiento de información. Pero hoy tenemos dispositivos que no necesariamente procesan información, pero sí efectúan movimiento como un dron, o hacen una impresión en 3D, o hacen una analítica predictiva. Y estas herramientas las debemos también contemplar como la Internet de las cosas dentro de nuestro esquema de planeación. Lo tengo todavía en rojo porque estamos, entiendo yo, en una época de transición. Esto lo hacemos nosotros desde México hasta Paraguay y estamos empezando a ver nuestros clientes con una clara intención de incorporar nuevas tecnologías que no necesariamente clasifican dentro de lo que tradicionalmente llamamos sistemas de información. Entiéndase como el hardware, el software, las bases de datos, los servidores, la nube. Digamos que eso ya termina de ser como los fierros y la infraestructura, y ahora estamos mirando hacia cómo vincular el tema de movilidad. Y el tema de movilidad, si bien no es una tecnología de información, es una tecnología digital que nos habilita dispersar la información. Entonces, un poquito la invitación es, a pesar de que lo llamamos el PETI, porque PTD suena como golpeado, habrá que crearle otra sigla. Pensemos en que no solo estamos hablando de tecnologías de información, sino tecnologías o de información y digitales, o de información y servicios, o como le queramos agregar. Dicho esto, tenemos un objetivo muy claro, y es abordar con ustedes el PETI como una herramienta que nos genere valor en la compañía, teniendo en cuenta que necesitamos que la empresa avance hacia esta empresa digital. Y en este orden de ideas, entonces, hemos dejado una agenda con 4 puntos bien concretos. Uno, dónde encaja el PETI dentro de este entorno del gobierno corporativo, cómo hacerlo, cómo elaborarlo, y qué sigue después de elaborar un plan estratégico de tecnología. Al final les tenemos una sorpresa, hacerles una invitación para que nos acompañen de manera presencial, que ya Carmelo les contará al final. En este orden de ideas, entonces, podemos arrancar, y hay que explicar por qué necesitamos involucrar los temas de gobierno corporativo de tecnología. Y tenemos dos elementos. A pesar de la fecha, todavía tenemos elementos y personas que dicen que la tecnología no importa, como lo puso Nicolás Carr en un libro que escribió hace ya vamos para 20 años, con unos elementos que tenemos claros y somos conscientes. Primero, la tecnología es un commodity, cualquiera la puede comprar, y en eso estamos de acuerdo, y tenemos tecnología adquirible por todo el mundo. Segundo, eso se convierte en una necesidad para hacer negocios. Se pagan y usados por todos y no genera realmente una ventaja distintiva a nadie. Pero por otro lado, hay gente que dice que puede que en sí la tecnología de información no importe, pero sí lo que se habilita con ella. Y sí importa entonces el mejoramiento de procesos, las ventajas competitivas, la optimización, el éxito del negocio, inclusive nuevos modelos de negocio basados en tecnología que permiten que yo genere una utilidad y una rentabilidad importante a través del uso de la tecnología. El ejemplo claro hoy es que si llegamos a la oficina y no hay internet, o no hay conexión, o el computador no tiene Word y no conecta, pues sentimos que no podemos trabajar. Adicional a esto, nosotros pasamos de sistemas de información administrativos, lo que llamamos el Management Information System, a Information Technology, y hoy andamos desde los 2010, y ya llevamos 10 años en estas, hablando de Enterprise Technology. Ya no es solo la tecnología del área de negocio, no es solo la tecnología del equipo de alto desempeño, no es solo la tecnología de la planta. Ahora nos tenemos que conectar con proveedores, con socios de negocios y en otras áreas que nos obligan a estar presentes y tener un avance tecnológico importante. Dicho esto, hay unos puntos de dolor que tenemos en el entorno que nos indican que debemos hacer algo al respecto. Tenemos proyectos fallidos tanto en costo como en tiempo, e inclusive en alcance, en el sentido que terminamos acabando los proyectos por aburrimiento o se abandonan.
Hay iniciativas de planeación que son ad hoc y un día queremos hacer una cosa y mañana la cambiamos. La comunicación al interior de TI falla. Hay un reporte a la gerencia que no tiene un lenguaje común para poder comunicar objetivos y saber para dónde vamos. Los usuarios finales se nos bajan del bus en la mitad de los proyectos y no tienen claro qué deben hacer. Y los proveedores, por tratar de hacer todo rápido y darnos gusto al principio, nos ofrecen cosas que a la orden del día no son ejecutables. Nos faltan muchas herramientas para automatizar la tarea del área de TI y la responsabilidad dentro del departamento de TI está asumiendo cosas que no le competen, como por ejemplo capacitar usuarios, participar en comités de compras, manejar sistemas de seguridad, mitigar problemas de riesgos. O sea, está haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que le toca hacer al departamento y cuando se buscan tiempos para hacer lo que la gerencia quiere que haga, como por ejemplo liderar los procesos de transformación digital, pues a qué hora si no tengo tiempo. Entonces, hoy tenemos que este gobierno corporativo debe responder a 4 estamos. Un primer estamos es si estamos haciendo las cosas correctas. Esto quiere decir que lo que estamos invirtiendo está en línea con lo que el negocio necesita, contribuye a los objetivos estratégicos y nos provee un valor a costo razonable con nivel de riesgo aceptable. Esto es lo que se conoce como la pregunta estratégica. Una vez resuelta, entramos a si estamos haciéndolo de la manera correcta. O sea, si nuestra política es comprar software, seguimos comprando software o en esta ocasión decidimos construirlo en casa. Si nuestra política es trabajar con servidores propios, en esta ocasión nos vamos para la nube. Esas son las decisiones que se toman en este cajón. Esta es la que se conoce como la decisión de arquitectura. La siguiente pregunta obedece a si lo estamos haciendo de la manera correcta, porque nosotros podemos pensar y decir que lo correcto es irnos a la nube, pero al momento de ejecutar esa política o esa decisión, se nos olvidan factores como criterios de disponibilidad. Entonces, también hay que validar si lo estamos haciendo correctamente. Y por último, está la pregunta de si estamos obteniendo beneficios. Podrán observar que esto es un ciclo de las 4 preguntas. La primera, la estratégica, la de arquitectura, la de ejecución y la de valor, con 2 claros responsables claramente separados. La responsabilidad sobre la parte de arriba está en el negocio. En el negocio me refiero a la gerencia, a la junta directiva, a los usuarios líderes de sus procesos. Son quienes determinan qué debemos hacer y son los que determinan qué valor vamos a obtener de lo que vamos a hacer. La parte de abajo es responsabilidad del departamento de tecnología o quien la tenga en su cabeza. Es quien define si es nube o es in-house o es cómo quiera manejar las cosas y es quien tiene la responsabilidad de ejecutar para entregar el entregable, no para generar valor. Esta diferenciación hace claridad en cuanto a hasta dónde participa el negocio, a dónde participa TI y quiénes deben participar en conjunto. Cuando mostramos esto, nuestros clientes empiezan a tener una claridad de dónde es que salen los proyectos fallidos, porque se están cruzando los verdes con los azules o están dejando de participar los que tienen que participar. Ahora, ¿cómo hacemos el gobierno? Hoy tenemos una cantidad de teorías, cada una apuntando para cada lado, como ven ustedes este reguero de pintura. Está el PMBOK para proyectos, IVAL IT para valor, ISO 9000 para calidad, COVID por un lado, ITIL jala para el otro, ISO 20000 para el otro. Y estamos teniendo este reguero de pintura con una falta de cohesión. Entonces manejamos proyectos bajo el PMBOK, pero CMMI para hacer software me da otras herramientas, ISO 20000 me da otras herramientas para manejar el proceso, e ISO 21500 me dice cómo debe ser el proyecto y todo esto se choca. Entonces hemos generado un modelo que permite poner esto en orden, partiendo de COVID como sombrilla o el techo de la casa o del edificio, teniendo 6 pilares indispensables que van desde la administración de servicios, desarrollo de aplicaciones, seguridad, administración de proyectos, planeación de TI, el sistema de calidad y todo soportado sobre unos cimientos de operaciones de TI. ¿Qué tenemos hoy para definir esto? Tenemos unas políticas de ITIL ISO 20000 para administración de servicio, CMMI para manejar el tema de desarrollo de aplicaciones, en seguridad está ISO 27000, en proyectos tenemos 3 colores y sabores, en planeación de TI no hay absolutamente nada, por eso tuvimos que inventarnos una metodología que ya les contamos, y en sistemas de calidad aparecen ISO y 6 Sigma como los más conocidos. La mención sobre COVID es que COVID termina siendo una sombrilla. COVID ya va en su versión 2019 como sombrilla
y en la forma de hacerlo o las formas de implementarlo o el cómo hacer cada cosa de estas está en los papelitos rosados que ustedes ven alrededor. COVID me va a dar una lista de qué es. ISO 20000 me dice cómo manejar el servicio. COVID me da una lista de qué es en seguridad. ISO 27000 me dice cómo montar los temas de seguridad. Entonces son complementarios. Si yo me voy a los procesos de COVID a identificar dónde me queda el proceso de planeación de tecnología, lo señalo aquí en este cajón rojo, y ustedes verán que aparecen 4 bloques grandes: entregar, servir, construir, alinear, monitorear y dirigir. En estos, aquí aparece el área de gestionar la estrategia. Fíjense que en algunos casos tratan de hacer esto como si fuera a gestionar también la parte de arquitectura, pero es otro proceso completamente distinto. Como no hay metodologías de planeación de estrategia de TI, han tratado de utilizar las metodologías de arquitectura como TOGAF y SACMAN para hacer planes estratégicos y no funciona. Tampoco funciona tomar las metodologías para hacer planes corporativos. Si yo le pongo en esto encima con qué se cubre cada área, se empiezan a dar cuenta que tenemos metodologías para cada área, pero en nuestro hueco, donde estamos buscando la estrategia del área de tecnología, no hay metodologías. Por lo tanto, tuvimos que crear nosotros una. ¿Qué buscamos entonces hacer? Voy a saltarme un poquito la descripción y el propósito para hacer énfasis en lo siguiente. El objetivo de esto es que la estrategia de transformación digital, y fíjense que ya empezamos a meter esto aquí, debe proporcionar valor. Y cada iniciativa tiene que estar conectada con una estrategia global y debemos habilitar el cambio. Entonces, para poder hacer esto, hay una aplicación de tecnología informática que debe cubrir las 4 estadios de la empresa, pasar del equipo de alto desempeño a una organización integrada, a una empresa ampliada para poder ser una empresa digital. Hoy tenemos todavía muchas empresas todavía patinando en el verde en este de organización integrada, montando ERPs, montando CRM, montando Supply Chain Management, WMS, apenas tratando de ver eso cómo se monta, ajustando bases de datos de clientes y nos falta todavía todo este camino por recorrer. Entonces el mensaje es: haga esto lo más rápido que pueda. ¿Cuál es el marco de referencia para esta transformación digital? Hay una tecnología en el centro, que hay disponible tecnología, cómo la vamos a usar y qué resultados esperamos a la empresa, y los usos los dividimos en 4 cajones. Un uso para crear productos digitales o para mejorar los procesos o para mejorar la experiencia del cliente o inclusive para cambiar el modelo de negocio, o sea, la forma como yo genero ingresos. Arriba nos toca definir la visión digital. ¿Y esta visión qué es? ¿Cuáles son las tecnologías digitales que vamos a utilizar? ¿Para qué las vamos a utilizar? Y en especial, ¿qué me deben producir? Ahora, no perdamos de vista que tanto los productos son para ser usados por personas, los procesos los maneja la gente, la experiencia del cliente es para la gente y el modelo de negocio lo ejecuta la gente. Entonces no podemos dejar de lado los temas de las habilidades humanas, algo que nos hace mucha falta en las áreas de tecnología. Tenemos muy buenas habilidades técnicas, nos hacen falta muchas habilidades humanas. Y en las 3 eras digitales, si miramos hoy qué se espera como resultado, queremos generar mejores productos, reducción de costos, lealtad del cliente y aumentar el valor del mercado. En las eras anteriores estábamos buscando protección de ingresos, mejorar rentabilidad, que esto era hasta el 2015, o sea, hasta hace más o menos 5 años debimos haber terminado los temas de ERPs y CRMs y empezar a trabajar en negocios digitales. Así las cosas, tenemos una tasa de adopción del PETI que muestra un pasar de no actividad del 6% al 13% baja y de una implementación del 8 al 15%. O sea, hay muchas empresas que están empezando a implementar temas de plan estratégica, 26% lo hacen de manera informal, 24% de manera formal pero inconsistente y solo el 32% lo hacen de manera formal y consistente. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema, porque cada uno lo hace como cree que es y no hay un método para hacerlo. Entonces, ¿cómo recomendamos nosotros abordar esto? Lo primero es tener claro que se esperan 4 requerimientos específicos. Uno, que las estrategias del negocio estén alineadas con las de tecnología o viceversa. Esto quiere decir que yo no tenga proyectos de tecnología digital que no le estén aportando al apoyo a la consecución de una estrategia de negocio. Si no están alineados, descártenlos de una vez. Segundo,
necesitamos cubrir las necesidades de soporte de toda la empresa. Entonces yo no puedo hacer un proyecto solo para un producto o un pedacito del negocio sin pensar que haya otros productos o otros pedacitos del negocio que lo pudieran cumplir. Necesito que los datos sean compartidos. Entonces los silos de información tienen que contemplarse como una gran olla de datos que están al acceso de todo el mundo. No echen en saco roto la calidad del dato. Esa calidad hoy se está volviendo impedimento para poder meter procesos de inteligencia artificial y procesos de gestión de procesos hechos por robots. Y lo más importante es el cajón morado. ¿Cómo desarrollamos un marco de trabajo para un desarrollo integrado que nos lleve paso a paso a llegar a donde tenemos que llegar? Porque esta solución no es de switch, esta solución requiere hacerlo por pasos. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica de TI? Es una metodología que me permite desarrollar las estrategias de tal manera que el sistema de información, o sea, la forma como yo exploto los datos en la compañía, y la tecnología informática, que es con lo que lo hago, y la tecnología digital, que es con lo que lo recojo, me soporten las estrategias y me apalanquen nuevas estrategias de negocio. Eso es lo que queremos buscar hacer aquí. El objetivo al final, cuando yo termino un plan estratégico, es una lista de proyectos puestos en orden, donde me los ha priorizado por alineamiento estratégico, no por el que grite más duro, no por el que dijo el gerente, no por el que habló más duro en el negocio, no por el que tiene la llave de la plata o por el que tenga más presupuesto. Es una lista de proyectos ordenados de tal manera que el primero se haga el que mayor impacto tiene en el resultado del negocio y así hacia abajo. ¿Qué se busca? Establecer prioridades. Buscamos desarrollar sistemas que tengan larga vida porque ya no tenemos tiempo para estar reemplazando lo que tenemos implementado, no tenemos tiempo para estar cambie y cambie de ERP, cambie y cambie de CRM. Ya es hora de que el ERP que tengamos nos acompañe el resto de la vida porque hay que pasar al siguiente nivel. Si yo les dijera hoy, ustedes tienen un ERP que maneje el área transaccional sin problemas, de tal manera que ustedes puedan empezar a montar movilidad, que puedan montar inteligencia artificial, que puedan montar RPAs para los procesos, ¿están tranquilos con la calidad del proceso transaccional o todavía tienen dolores ahí? La mayoría de las empresas a esta pregunta me dicen todavía tengo dolores ahí. Por lo tanto, la recomendación es vaya, resuelva esos dolores lo más rápido posible porque está muy atrasado. Hoy tenemos que aproximadamente el 60% de las empresas que están avanzando rápidamente en mover su negocio a la empresa digital tienen ya resuelta la parte transaccional. El 70% de los proyectos que fallan en la estrategia digital es porque no hay solución de la parte transaccional. Entonces no hace mucho sentido ponernos a la carrera a crearle un portal web para que mi cliente pueda ver su estado de cuenta si la data que yo tengo de estado de cuenta de mi cliente está desactualizada. Suena muy sencillo el ejemplo, pero créanme que hay muchos inconvenientes de esto de las empresas. Lo positivo es que son fáciles de resolver. Se necesitan ganas y un poquito de tiempo. Aplicar los recursos efectivamente, poder avanzar hacia esa empresa digital haciendo un modelo de para dónde quiero llegar, yo quiero digitar procesos, productos, experiencia del cliente, a qué le quiero apuntar desde el punto de vista competitivo de mi empresa, mejorar las relaciones entre el área de tecnología y el resto de la compañía, teniendo claro qué debe hacer cada uno e identificar la tecnología como un recurso corporativo que debe trabajarse. Entonces, en este sentido, ese recurso exige que yo lo controle, lo modifique, lo mantenga y sobre todo lo sostenga. ¿Dónde encaja esto? Esto encaja en un esquema después de tener el plan corporativo, el plan de tecnología va aquí de segundo. Luego le sigue las arquitecturas, luego el plan táctico donde está la estructuración de proyectos y por último el operativo. Nosotros bajamos la planeación estratégica nuestra un poquito hasta de poner los lineamientos de los proyectos, o sea, qué proyectos se van a hacer. Ya coger cada proyecto y ponerle los recursos y decir quién hace qué, en qué orden, cuánto tiempo, todo ese detalle ya es la parte táctica para luego en la parte operativa hacer la ejecución. ¿Cómo proponemos hacer esto? Hay un tema de entorno que no podemos dejar de tener en cuenta y en el taller que hacemos nosotros de planeación, que es más un taller muy práctico, un par de horas le dedicamos a esta esquina de la izquierda.
los ponemos al día en qué está impactando el entorno de trabajo, los ponemos al día qué impactan los retos que se enfrenta hoy en la administración de tecnología y los ponemos al día en cómo está impactando o qué tecnologías hay disponibles y sobre todo cómo garantizar que yo no me siga desactualizando. Para entrar en materia entonces directamente sobre el proceso del plan estratégico de tecnología. Por falta de una mejor palabra, aquí dice diagnóstico y ahora quiero hacer una claridad sobre lo que es diagnóstico. Para nosotros el diagnóstico, a diferencia de lo que pueda hacer un médico, por ejemplo, con un examen de sangre que tiene un rango de referencia y contra eso mide el resultado, nuestro rango de referencia aquí va a ser lo que necesita el negocio. No hay otra forma de hacerlo. Lo que necesita el negocio lo vamos a buscar a través de unos elementos. El primero es un modelo de empresa, donde vamos a cruzar las estrategias del negocio con la gente, con los procesos, con los datos, todo entre sí en 6 matrices, que nos va a indicar, por ejemplo, cuáles son los procesos estratégicamente importantes, cuáles datos deben estar disponibles, quién es el responsable de cuál proceso, quién es el responsable de cuál dato para tenerlo actualizado. Estas 6 matrices se hacen con el comité directivo, para luego entrar a un proceso de hacer entrevistas ejecutivas a personas donde ya les hemos hecho una inducción digital, una inmersión digital para que abran su mente a las posibilidades que pueden tener con la aplicación de tecnología. Entonces, cuando llegan a estas entrevistas ya nos pueden empezar a proponer proyectos de verdad y avanzada y no proyectos que son los que normalmente nos decían y es necesito un campo más grande, necesito poner otro campo más en un reporte, necesito internet más rápido. Eso ya deja de ser estratégico. Cuando abrimos el panorama de todas las aplicaciones que hay, las personas empiezan a darse cuenta de las oportunidades que tienen. Eso lo priorizamos y nos permite tener las oportunidades de información en orden y luego miramos las arquitecturas que ya les cuento que son, pero en resumen es entrar a ver qué sistemas de información debo tener, cómo se deben comunicar entre ellos, qué datos debo almacenar, dónde los debo almacenar y cómo debiera estar distribuida la información y el procesamiento. Hasta aquí nosotros lo llamamos que es el debido tener. O sea, es contra esto que vamos a medir. Esto es lo que necesita el negocio. Para en la parte de abajo evaluar yo qué tengo. Entonces voy a evaluar qué tengo desde el punto de vista sistemas y tecnología, voy a evaluar qué tengo desde el punto de vista de los organismos que administran la tecnología, entendido como el comité de tecnología y el departamento responsable por la tecnología, para contra eso validar qué tengo y a partir de dónde arranco para hacer lo que el negocio necesita. Aquí no se trata de mirar con espejo retrovisor y castigar a nadie, se trata de identificar la brecha entre lo que tengo y lo que me hace falta para llegar a donde debo llegar. Y obviamente al final pues escriben las políticas y estrategias y se hace un plan de implementación. La metodología incluye para quienes manejan el Balance Scorecard como una herramienta de medición, no de planeación, la posibilidad de mirar el Balance Scorecard y lo hacemos cuando lo hacemos a nivel de consultoría, de crear unos indicadores para los 40 procesos de COVID, pero eso implica un trabajo bastante engorroso adicional y por lo general son trabajos separados. Como les comentaba, el modelo de empresa junta estas 4 cosas y evalúa las cruces entre las 4 generándome 6 matrices que nos dan el punto de arranque. Con esto vamos a definir cuál es el alineamiento estratégico, cuál es el proceso más importante desde el punto de vista estratégico para poderlo soportar. En matrices como la que ustedes ven aquí. Este tipo de matrices las arma el comité ejecutivo y ellos mismos identifican las falencias e identifican lo que deben ajustar en el negocio. Luego hacemos las entrevistas y fíjense que hacemos una serie de preguntas en estas entrevistas en bloques de media hora con los altos ejecutivos del negocio, más o menos 30 a 50 entrevistas, donde preguntamos desde qué necesita para su estrategia, para su proceso, para sus datos. Ven el verde en la mitad que pregunta qué necesita para avanzar en la estrategia digital. Y por último hay otras preguntas como usted qué espera de tecnología, dónde le duele, cómo lo atienden, de tal manera que tengamos un panorama completo de la necesidad de cada uno de los responsables, y volvemos al tema humano, por ejecutar estas cosas. Eso nos permite generar una lista de cosas por hacer, separarlas en recomendaciones que podemos ejecutar en corto plazo con algunos criterios que impartimos durante el taller y los demás deberán ejecutarse como proyectos a largo plazo. Entonces, esto nos permite priorizar las cosas e identificar qué necesita el negocio.
Luego nos vamos a definir las arquitecturas y como les comentaba al principio, la de datos nos dice qué pasa con mis datos y cómo los debo tener, la de aplicaciones me dice cómo deben estar mis aplicaciones y cómo se conectan, y la de la arquitectura de la red me dice en qué ubicaciones debo dar soporte y cómo los voy a manejar. Fíjense que al final de cada una de estas cosas aparece proyectos de, proyectos de, proyectos de, porque todo plan estratégico termina en una lista de proyectos. Luego nos centramos a analizar el soporte actual. ¿Cómo está la tecnología que yo tengo soportando la organización? Y fíjense que aquí hablamos de sistemas de información porque yo no tomo decisiones sobre un dron, tomo decisiones sobre la información que el dron me trae. Entonces, el dron termina siendo una herramienta para recopilar información y yo debo generar a partir de ahí un sistema de información con él, como por ejemplo la distribución de un terreno de un sembrado de caña de azúcar para identificar dónde debo aplicar abono a través de un robot que aplica abono. Luego evaluamos el comité de tecnología. Los comités están definidos con unas reglas claras de qué deben hacer. En la mayoría de los casos nos encontramos con comités que van a resolver problemas que no son resorte de un comité, sino que debieran ser resorte o del director de tecnología o del gerente usuario o de alguien más, pero no implican un comité para eso. Y se distrae la labor de lo que deberían hacer y no se ejecuta lo que realmente deberían hacer, que es priorizar proyectos, asignar recursos y sobre todo exigir a quien pidió un proyecto que dé el resultado que dijo que iba a generar. Y por último, nos metemos a la cocina del área de tecnología a identificar contra el modelo de madurez de funciones y contra los procesos que se deben ejecutar, qué tan maduro está esta ejecución, cómo están las funciones, cómo está la gente, cuál es el nivel de competencia que se tiene, miramos las brechas y se generan planes de acción con la gente. Al final del día vamos a recoger proyectos y fíjense que de cada una de estas áreas nos salen proyectos que quedan identificados y plasmados dentro del esquema del plan estratégico de tecnología. Entonces hay del modelo de empresa nos salen proyectos de organización, la gente nos dice qué necesita desde el punto de vista de sistemas o datos o automatización, definimos políticas de datos para garantizar que los datos estén concisos, claros, objetivos, con calidad, definimos las aplicaciones si las que tenemos me sirven o no, qué necesito nuevo, qué funcionalidad, definimos dónde debo tener la información, si centralizada, distribuida o en una mezcla y cómo hago para tener un plan de continuidad para no quedarme sin sistema. Definimos el soporte que dan los sistemas de información en cuanto a si el sistema que tengo hoy me sirve para ir a donde quiero ir. Tenemos casos puntuales cuando empresas empiezan a verse requeridas por sus clientes, por ejemplo, para manejar fechas de vencimiento de los productos perecederos y garantizar un recojo de 2 horas si encuentran un problema con el producto perecedero. Venimos de una reunión de un cliente que pide eso. El sistema actual no maneja ni lotes ni fechas de vencimiento, por lo tanto necesitan cambiar el sistema. Ahí no hay discusión, hay que cambiarlo. Ahora, ¿qué le pasa a esta empresa que tiene el 45% de capacidad de planta ociosa porque le hacen falta más clientes? Y los nuevos clientes le están pidiendo este requerimiento. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el ERP. Para ayer es tarde. Y los organismos que se vuelven importantes porque al final del día esto lo maneja gente. Entonces, ¿cómo estructuramos el comité? ¿Quién debe participar ahí? ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿Cómo se maneja? Y cómo debiera estar estructurado el departamento de tecnología. Empezamos a mirar si el gerente de tecnología es una persona empática que es capaz de liderar un proceso de cambio o si por el contrario es netamente técnico y muy bueno en lo que hace y necesitamos otra persona que lidere el cambio empático. Todo eso lo evaluamos ahí. ¿Qué se concluye? Sale el modelo de empresa, salen las recomendaciones a corto y largo plazo, salen las 3 arquitecturas, se obtienen las estrategias de inversión, cómo administramos la tecnología y al final del día un documento que llamamos el PETI. Lo significamos como una pasta de argolla por una razón importante. El plan estratégico debiera estar siempre en borrador. Es un documento que exige revisión permanente. Es un documento que exige que estemos evaluando cada segundo, cada minuto del negocio. Si hay cambios en la gente, cambios en los sistemas, cambios en la tecnología, cambios en la orientación del negocio. Hoy nos vemos afrontados con el tema del COVID-19 y empezamos a mirar unas bajas enormes en productividad, unas bajas enormes en desplazamiento, las bolsas caen y hay que cerrar. O sea, ¿cómo vamos a actuar? No podemos pretender que hoy sigamos adelante con un plan, por ejemplo, de esparcir nuestro negocio por Europa cuando nos están prohibiendo viajar a Europa, entonces todo eso se detiene. ¿Eso cómo me afecta a mis planes?
¿Qué pasa si mi proveedor está en Europa y necesita una capacitación? ¿Cómo involucro un tema virtual para hacerlo? Nos ha obligado a cambiar un montón de cosas y si nuestro plan estuviera escrito en piedra, nos costaría mucho trabajo hacer ese cambio. Por eso los invitamos a que piensen que este documento debe estar siempre en borrador, con proyectos que van saliendo, nuevos proyectos que entran, sujeto a estar revisándose constantemente, y los ingenieros no somos muy buenos para adaptarnos al cambio. Entonces es un cambio de cassette que tenemos que hacer también de cómo cambiamos, cómo nos preparamos para afrontar este tipo de cambios. ¿Cuál es el contenido de este documento? Ustedes ven 8 capítulos aquí, hay un anexo al final. Los primeros 7 capítulos son un recogido de lo que se encontró durante la evaluación del modelo de empresa, del análisis de soporte actual, se evalúa, miren, encontramos, estos son los hallazgos del estudio. El punto 8 son estas conclusiones y planes de acción que llamamos nosotros de nivel 0. Nivel 0 significa que es un presupuesto grueso, muy general, para lo que tenga costo, y una lista de proyectos ordenados por tipo de proyecto y a corto, mediano y largo plazo, acorde con los lapsos de planeación del negocio, que deberá ser aprobado por los comités de la compañía. No tiene sentido en este momento empezar a hacer licitaciones y cotizaciones y ver cuánto vale una cosa o la otra, porque hasta que no me aprueben si ese es el norte que yo debo seguir, no hace sentido evaluar 100 proyectos para que luego me aprueben solo 10, que es a los que me debo concentrar. ¿Qué beneficios buscamos aquí? Buscamos para la gerencia general del negocio que tenga un claro norte de cómo puede utilizar la tecnología para solucionar sus problemas de control y gestión y cómo priorizo mis futuros requerimientos. La gerencia está buscando beneficios a largo plazo. Ellos ya definieron lo que teníamos que hacer en este año operativo. Ellos están pensando 2021, 2022, 2023 y quieren saber cómo vamos a llegar allá. La gerencia funcional tiene controles de problemas de control del día a día y quieren tener control ahí. ¿Cómo mejora un proceso? ¿Cómo mejora una toma de decisión de un funcional de crédito? ¿Cómo mejora una toma de decisión de un director de fábrica a ver si produce o no produce un producto? ¿Cómo acelera o detiene el despacho de una mercancía a un cliente? Y para la gerencia de tecnología se vuelve todos los elementos particulares del negocio, le pone un faro en el norte del negocio de a dónde debe apuntar, que de pronto hasta ahora le ha tocado es adivinar para dónde quiere apuntar el negocio, pero además de eso genera un lenguaje común con la gerencia y las demás gerencias que se entienden cada uno qué debe hacer. Por ejemplo, asignar personal idóneo para que ejecute un proceso es responsabilidad del dueño del proceso. Es el dueño del proceso quien lo debe entrenar, no es el funcionario de tecnología. Pero es responsabilidad de tecnología garantizar que si el software está hecho para que funcione como se necesita el proceso de la compañía, no debería tener fallas. Entonces ahí empezamos a negociar ese tipo de requerimientos. Como les comentamos, el plan termina en una lista de proyectos, ¿verdad? Proyectos que son organizacionales, proyectos de toda índole. Y la implementación, ¿qué implica? Implica llevar estos proyectos a su realización. Implica tener una construcción del plan de implementación, hacerle seguimiento a cada uno de los proyectos, identificar bien el alcance, identificar que los beneficios que se plantearon en la construcción del proyecto se van a obtener y poder hacer una evaluación periódica del avance hacia ese rubro. Importantísimo tener abierta la puerta para hacer ajustes sobre la marcha, pero son ajustes sobre la marcha que me permitan alcanzar mejor mi objetivo, no que me permitan es corregir cosas que yo pude prever. La falta de previsión de lo previsible se conoce como negligencia y hoy en día no estamos para trabajar con negligentes. ¿Qué espero que se lleven para tener un ratico de preguntas al final? Uno, que tenemos claramente necesidad de generar valor con el apalancamiento en tecnologías digitales y el plan estratégico es lo que necesita hacerlo eficientemente. Tenemos grandes cambios en la tecnología y en su aplicación, en la gente que lo aplica y en los usos que se le da. Necesitamos estarlo monitoreando constantemente. Y el plan estratégico de tecnología digital o de tecnologías de información, como lo quieran llamar para que no se salga de su cultura corporativa, termina siendo la herramienta apropiada para aprovechar estos cambios y generar valor. Pero recuerden que el plan no puede ser un documento, debe implementarse. Durante el proceso de construcción del plan, se arman los elementos necesarios para que la implementación se pueda hacer.
incorporamos dentro de ese proceso elementos concretos que les permiten a los asistentes al taller y a los que reciben nuestra consultoría saber qué palancas deben mover